En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios invisible, pero todopoderoso, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, pues somos tus siervos, tus ministros. Como lo has prometido, así lo has cumplido. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas. Confiamos en tu palabra, por eso venimos a escucharte y queremos predicarla después de haberla hecho vida en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos saborear como la miel al paladar su sagrada palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos hablando de lo que en las Sagradas Escrituras dice de San Pablo al obispo Timoteo, que vale para los obispos actualmente y para los ministros de la iglesia, todos los pastores de la iglesia. Comenzábamos entonces diciendo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, que hemos leído: te dejé en Éfeso para que ordenaras, mandaras a algunas personas que no se salgan de la doctrina. En el versículo 8 viene diciendo, y que ese mandamiento es por amor y por una fe no fingida. En el versículo 8 da la lista de pecados y dice que en esos pecados tenemos que agregar aquellos pecados contra la sana doctrina. En el capítulo 2, en el versículo 4, decíamos que Dios es Salvador, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, le dice a Timoteo. Y ahorita, en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar que San Pablo le va a decir a los pastores de la iglesia cómo deben ser ya personalmente y cómo deben portarse en la iglesia. Ojo, que diríamos así, esta empresa, perdónenme que lo diga así, pero es para poder figurarlo bien. No es nuestra, sino es de Dios. Es la casa de Dios y nosotros somos siervos de Dios. Y cómo tenemos que portarnos y por qué tenemos que aferrarnos a la sana doctrina sin cambiar. Mírenlo. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad. El que aspira a presidir la comunidad, ¿cómo traduce allí? Escuche esta traducción, es lo mismo. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, aquí el único episcopo que tenemos, pero en él todos, los obispos que no están, pero también los que están encargados de la comunidad, que somos los sacerdotes, los ayudantes de los obispos. Ellos son los sucesores directos de los apóstoles, pero nosotros somos unos ayudantes y también vale para nosotros. Si todos nosotros aspiramos al cargo de obispo o encargados de una comunidad, debemos tener presente varias cosas. Primera, ¿qué cosas debemos tener presente? Escuchemos. desea
una hermosa obra. Ser episcopo, ser encargado de la comunidad, ser sacerdote de Dios Altísimo, es lo mejor que le puede tocar al ser humano. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible. Siga. Casado una sola vez. Ay, bárbaro. Ahí donde los evangélicos dicen, ve, la Biblia dice que los curas tienen que ser casados. Miren, ustedes sí lo saben, los protestantes no lo saben, pero ustedes saben, y si quieren búsquenme ahí, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. Ustedes saben que en aquel tiempo existía tanto casados como solteros. De Pedro se dice que era casado, de Pablo se dice que era soltero, de Juan, soltero, y para la muestra un botón, Jesucristo, soltero. Y nosotros imitamos a Cristo. Pero ahí dice que era casado, ciertamente, porque existía y existe en la iglesia las dos formas. Existen los casados y los solteros. Nosotros en Occidente, solteros. En Oriente, pueden casarse. Otros ritos de la iglesia se casan. Existe en la iglesia los dos, los protestantes no lo saben. Pero de repente un protestante dice, ve, ¿y por qué no se casan los curas? Me dijo un protestante una vez, estamos debatiendo en público, me dice, ay, ¿ustedes por qué los curas no se casan? Ah, fíjense usted una cosa, si llega una persona casada a hablar a pedir un consejo, ¿cómo usted se atreve a darle un consejo? Usted no puede dar un consejo porque si no tiene experiencia, usted no puede dar un consejo. Es imposible que usted le dé un consejo a un casado si usted no es casado. ¿Por qué no se casa? Y todo el mundo quedó así. Y yo me paré y le dije, señor pastor, ¿usted alguna vez le ha dado algún consejo a algún homosexual? Dijo, sí. Le dije, muy bien, hay que tener experiencia. Se molestó, delicadito, pero lo que es igual no es trampa. Pero vean ustedes, queridos hermanos, vean el versículo 32 del capítulo 7 de 1 Corintios. La explicación que da Pablo, esto es de fe. Ya, listo, esto es de fe. Esto es de fe. Y el cura que no active la fe es problema. Con la castidad toda la vida va a sufrir y va a estar amargado. Pero esto es de fe. Escuchen. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. No es para amargarnos la vida. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Y qué aconseja Pablo en el capítulo 7, versículo 7? ¿Qué aconseja? 7:7, ahí mismo. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo. ¿Cómo era? ¿Casado o soltero? Pero cada uno recibe del Señor su don particular. Ah, es don. Cada uno su don particular. Unos este, otro aquel. A los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. Era soltero. Y dice que es un don. Y aconseja que nos quedemos como él. ¿Que no está en la Biblia? Sí lo está. ¿Y cuál es el alboroto entonces? Porque hay curas solteros y que desconocimiento, ignorancia de las Sagradas Escrituras y no sabe que eso es un don dentro de la iglesia. Pero pasemos la página, volvamos. Ciertamente existían casados, no hay ningún problema, porque dice unos de una manera y otros de otra. Y en la iglesia hay de las dos. Casado una sola vez, sobrio. Mire lo que tenemos que hacer, claro, comenzando por el obispo, pero nosotros también, sobrios. Sensato. Sensatez. Educado. No mal educado. Hospitalario. Acto para enseñar. Ah, bárbaro. ¿Qué se pide de un obispo?
¿Qué se pide de un sacerdote? Apto para enseñar. Porque esa es su tarea. Para eso Dios lo eligió. Ni bebedor, No puede ser un borracho. ¿Que hay cura borracho? Los hay. Aquí no, pero en otras diócesis. Pero los hay. ni violento, Tampoco los hay aquí. Y si los hay, no están cumpliendo la palabra de Dios. sino moderado, enemigo de pendencias, enemigo de pendencias, Como de peleas. desprendido, Que no se apegue a las cosas, a las personas. desprendido del dinero. Ay, especialmente del dinero. Epa, qué bravo, ¿no? Miren la tentación que tenía el obispo Timoteo. Tenía la tentación. Ay, con razón. Le estaba diciendo que se estaba muriendo porque estaba pegado a las cosas que no eran propias de los sacerdotes. Y entonces una le saca los trapitos al sol y le dice, es que usted está pegado al dinero. Y por eso tiene que revivir lo que está muriendo en ti. La parte espiritual. Vamos a renovarlo. Pero ¿no será que eso está escrito ahí porque esa será siempre la tentación de los sacerdotes? Déjeme decirle que he recorrido el mundo y me he dado cuenta que sí, es una tentación. El apego al dinero. Y pareciera que los sacerdotes eran como aquellas rocolas de antes, que si no había dinero no funcionaba. Ajá. Ni bebedor, ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Ahora lo que viene, padre, no me pierda. Ahora lo que viene, vea que ya existía una jerarquía en la iglesia. Que los protestantes digan que no y que digan lo que quiera la gente que diga. Pero vean que el episcopo era el encargado de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, de pastorear. ¿Cómo queda? Pues, si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, Gobernar. Hay alguien que gobierna la casa familiar y ahora lo va a trasladar a la iglesia. ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si había jerarquía en la iglesia en tiempo de que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Cómo va a gobernar la iglesia si no es capaz de gobernar un grupito? Bueno, ahí sigue. Y no lo vamos a leer más. Usted pase usted al 14, versículo 14. 3:14. Escuche lo que dice del 3:14 en adelante. De ahí viene también para los diáconos y otras cosas, pero el tiempo es limitado. Dale 14. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas, por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la... ¿Para qué le escribió a Timoteo, al obispo Timoteo, estas cosas? ¿Para qué? Por si me tardo, porque yo no sé si llego o no llego a hablar contigo, debes saber cómo portarse, repítalo. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Y para San Pablo, ¿qué es la casa de Dios? Es decir, en la iglesia del Dios viviente. En tiempo de Pablo ya existía una iglesia de Dios, con autoridades, con episcopos, con diáconos. En el versículo 8 habla de los diáconos. Ya existía una autoridad que gobernaba.
Pueden decir lo que quieran, pero ahí dice que ya existía una iglesia de Dios vivo, no 2, ni 3, ni 4, y que había una jerarquía que gobernaba, y una jerarquía que tenía que estar pendiente de la doctrina para que la gente se salvara. Y dice, y todo lo que te escribí, todo lo que vimos esta mañana, es para que aprendas a portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, no, en la casa del Dios vivo, no, ¿cómo? Para que aprendas a portarse, no, en la casa, el 15. Es decir, en la iglesia del Dios viviente. Un poquitico más atrás. Por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es decir, en la iglesia del Dios viviente. En la iglesia del Dios viviente, esa que los protestantes desprecian, insultan, dicen que la gran prostituta, la gran Babilonia, es la casa de Dios, aunque le duela. Y el obispo está encargado de esa casa de Dios para gobernarla y para cuidar la doctrina. Y no me venga a decir que todas las iglesias son iguales, porque ahí no habla de iglesias de Dios, porque Dios tiene muchas iglesias y todas las iglesias son iguales. Habla de una, y es la casa donde habita, donde mora, donde Dios ha querido habitar entre los hombres. ¿Y saben por qué le dice que es un pecado ir en contra de la doctrina? ¿Y por qué insiste en la doctrina? Vean, porque Dios fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 18. Para una cosa específica. San Pablo se lo dice al obispo: no pierda de vista para qué fundó la iglesia. Columna y fundamento de la verdad. Para que la verdad tenga columnas y fundamentos y nadie la pueda tumbar con falsas doctrinas. Y nadie la pueda tumbar con fe llena de cera. Y por eso entonces Pablo da un retrato figurativo de la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad, para que la verdad se mantenga en alto y el mundo entero pueda conocer la verdad. Cristo tomó la iniciativa porque así le pareció a él fundar una iglesia. Y ustedes deben recordarlo, porque en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice por qué Jesús fundó la iglesia. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que era Juan Bautista. ¿Jesús era Juan Bautista? No, estaban equivocados. Otros dicen que Jeremías. ¿Jesús era Jeremías? No. Otro que Elías. ¿Jesús era Elías? No. Otro que alguno de los profetas. ¿Jesús era cualquier profeta? No. Vean que la gente estaba equivocada. Hablaban de Jesús, pero erradamente, equivocadamente, falsamente. Y entonces Jesús le dice a Pedro: ¿y tú? ¿Y ustedes quién dicen quién soy? Y Pedro dice: tú eres. Responde Pedro, el Hijo de Dios. Y Jesús dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad, para que la gente no mienta, no engañe, para que no confundan a otro, para que nadie predique mentiras sobre Jesús. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: es columna, es base de la verdad. Si algo tiene que defender la iglesia y mantener en alto, es la verdad y no la puede ocultar. Porque además Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Cuando la iglesia mantiene la verdad en alto, mantiene a Cristo en alto. Cuando la iglesia defiende la verdad, defiende a Cristo. Cuando la iglesia predica la verdad, predica a Cristo. Cuando la iglesia ama la verdad, ama a Cristo. ¿Por qué dijo Cristo: yo soy la verdad? Y es columna y base de la verdad. Ahora, utilicemos la imaginación. Si esto no es mentira, y si esto es palabra de Dios, que la iglesia del Dios vivo, la casa del Dios vivo, que es la iglesia, es columna y base de la verdad, es para que la verdad se mantenga en alto y todo el mundo la conozca, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso fundó la iglesia. Ahora,
Imagínense, está la iglesia, columna, bases, arriba la verdad sostenida sobre esa columna. Pregunto, para que la gente conozca la verdad. Pregunta, ¿recuerdan qué definición le dio Jesús al diablo? Padre de toda mentira, Juan 8:44, padre de toda mentira. Lo contrario de la verdad es la mentira. Y el diablo quiere que la mentira se ponga por encima de la verdad. ¿Qué tiene que hacer? Tumbar la iglesia, destruir la iglesia, agarrar con porras la iglesia, la columna y la base de la verdad, para que la verdad se venga al suelo, se caiga y se eleve en alto la mentira. ¿O no? Y sería la única manera para que Satanás venciera. Por eso todos los ataques van en contra de la iglesia. Y por eso verá que aunque la iglesia haga obras de caridad, eso no se toma en cuenta. Aunque la iglesia haga lo que haga, siempre será el blanco de Satanás, porque es columna y base de la verdad. Y cuando la iglesia tiene miedo de decir la verdad, está en crisis, está en problema. Y no podemos callar la verdad. Tenemos que proclamarla, y por eso Pablo le dice a Timoteo: eres un obispo y Dios te ha dejado como jefe dentro de la iglesia, para que sepas cómo tienes que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Por eso no puedes permitir, te dejé en Éfeso, para que no permita que vengan otros a engañar a la gente con doctrinas falsas. Eso es un pecado. Eso es agarrar a porrazos la columna y base de la verdad, que es la iglesia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que levantar en alto la verdad. He ido al mundo entero, he recorrido el mundo y he logrado poner en alto la verdad en medio de tantas sectas y protestantes, teólogos, que para asustarme me dice: yo soy teólogo, soy doctor en Biblia, doctor en no sé qué, graduado en Jerusalén, graduado en Roma, graduado. A mí qué me importa, vamos a la tarima y punto. 5,000, 20,000 personas. Vamos, sin saber qué me va a preguntar, dónde me va a atacar ni nada, solo confiando en Dios y en la palabra. Y tome, vean los videos. A ninguno he insultado, a ninguno he maldecido, les he dicho la verdad. ¡Pah! Eso sí, la verdad sí les he dicho. Pero, ¿por qué? ¿Porque soy grosero? No, porque creo que la iglesia es columna y base de la verdad. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Cuando un sacerdote dice: es que no hay que decirle nada, es el lema: cuando no puede contra tu enemigo, únete a él. ¿Por qué no está preparado? Cuando debatí en Barinas con todos los pastores de esa zona, el clero de Barinas se enfureció conmigo, sobre todo el clero joven. Y fueron y pusieron queja al obispo que me sacara. Y yo llegué a la reunión de clero y estaba el grupito, primero estaba el grupo joven. Saludé y no me contestaron. Después estaba el grupo de los mayores. Saludé y me contestaron: padre, qué bendición lo que hiciste, fantástico, maravilloso, fue espectacular. La iglesia quedó en alto, la verdad quedó en alto. De último estaba el obispo por allá solito. Llegué, le dio risa y me dijo: ¿sabe que los curas están divididos, unos a favor y otros en contra? Los jóvenes están molestos, los ancianos, los mayores están contentos por lo que hiciste. Dejaste en alto la iglesia, mostraste la verdad. ¿Y sabe por qué están bravos los jóvenes? Por dos motivos. Uno, porque dicen que si usted hubiese fallado, la iglesia hubiese quedado mal. Y dos, porque ahora tienen miedo que la gente, los evangélicos, lleguen a preguntarles a ellos. Y no tienen cómo responder. Columna y base de la verdad. Por eso le está diciendo todas estas cosas, para que sepa cómo tiene que portarse. Y ustedes también y yo tenemos que saber cómo portarnos en la iglesia. No es empresa mía, es del Dios vivo, la casa del Dios vivo. Y usted y yo hemos estado encargados de esa iglesia y debe ser columna de la verdad. Y usted y yo, para eso, somos vigilantes. Obispo significa vigilante. Bueno, ese es en el 3. Estamos en el 3. Al terminar el 3,
Pasamos al 4, capítulo 1, versículo 4, 1 en adelante. Y vean ustedes lo que Pablo le viene a decir al obispo Timoteo. El Espíritu dice, subrayen y pongan la lupa a ver si dice, Luis Toro dice, el loco cura ese Luis Toro dice. Mire que San Pablo no dice loco cura Toro dice. San Pablo dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo de Dios dice claramente. ¿Y qué significa claramente? Que el que no quiera ver es porque está ciego, pero totalmente ciego. Claramente. Y le dice a Timoteo, para que no dude Timoteo, para que Timoteo esté firme. Dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. se equivocó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene tolerancia. El Espíritu Santo no tiene caridad con los evangélicos. Falta de respeto hacia los evangélicos. ¿Cómo se le ocurre al Espíritu Santo decir eso? Yo creo que Pablo se la había fumado verde ese día para meter al Espíritu Santo en ese lío. El que no quiere creer saca mil excusas. Pero San Pablo le dice al obispo Timoteo cuál es la razón por la cual él lo invita a mantener la doctrina. Porque el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán. Eso se llama apostatar, pecado de apostasía, que antes existía, pero que los curas modernos ya ese pecado ya no lo sacaron de la lista de pecados. Y el pecado de herejía también lo sacaron de la lista. Pero aquí está escrito, algunos renegarán de la fe, atención, algunos renegarán de la fe, y pongan cuidado que van a renegar de la fe, y ustedes sacerdotes y los obispos deben estar pendientes para ver qué hacer. Renegarán de la fe, otra vez, renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe entregándose, subrayen esto, entregándose a espíritus. ¿A qué? A espíritus. ¿Escuché bien? ¿A qué? A espíritus. Aquí entre nos, cuando los protestantes dicen es que a mí me habló un espíritu, o a mí me habló el espíritu, y me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia, porque la iglesia de Cristo se destruyó y ahora lo debes hacer tú. Sí es verdad, sí es un espíritu. Está escrito que es un espíritu, pero un espíritu engañadores. Y qué tristeza que los sacerdotes digan que es el Espíritu Santo. Confunden la chicha con la limonada. Confunden una cosa con la otra. Sí es verdad que es un espíritu. Y por eso primera de Juan capítulo 4, sí, 4, dice, examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Porque si les habla un espíritu. Y si es verdad que les entra un espíritu. Y si es verdad que ellos, y ustedes ven cómo se revuelcan y cómo gritan. Sí es un espíritu. Espíritus engañadores. Escuche. Primera de Juan 4, 1. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considera inspirado,
a cualquiera que se considera inspirado, pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios. pongan a prueba su inspiración. Un espíritu le inspira. Esta traducción otra traducción habla de los espíritus. Siga. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. ¿Alguna traducción tiene ahí donde habla de espíritu? Pongan, ¿qué dice la traducción esa, padre, que tiene ahí? ¿Tiene ahí, la tiene? ¿O la suya? ¿La tiene? No. No, yo digo... Ok. La otra traducción dice, los espíritus, pongan a prueba los espíritus para ver cuál es, de Dios. O la inspiración, es que tuve una inspiración. ¿Qué es eso? Me inspiró un espíritu. Espíritus engañadores. Y eso, así es que salen falsos profetas. ¿Lo escucharon? Repítalo de nuevo, padre. El 4. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Lo inspiró un espíritu. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios. Para ese espíritu viene de Dios. Porque de esa manera salen los falsos profetas. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Así es que salen los falsos profetas diciendo, es que yo tuve una inspiración, a mí me habló un espíritu. Pero ya San Pablo le dice a Timoteo, sí, es un espíritu, pero son espíritus engañadores. Y esos espíritus engañadores lo vamos a descubrir, no porque si sea el mismo Dios o la misma Biblia, no señor, por la doctrina. Pongan cuidado. Espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Ahí es donde descubrimos el problema de los protestantes, en la doctrina. Y Pablo no le tiembla el pulso para decir que son doctrinas diabólicas. Pero hermano sacerdote, ayúdenme a pensar. Pregunto, ¿usted está convencido que Jesucristo está en la hostia? ¿De verdad? ¿En serio? No me responda. Es una reflexión en voz alta. ¿En serio usted cree que Jesús está ahí? ¿Sería capaz de dar la vida por eso, por lo que cree? Entonces pregunto, ¿qué hacemos con los testigos de Jehová que dice que eso es Satanás? Que un testigo de Jehová diga que eso es Satanás, ¿eso viene de Dios? O con los protestantes que dicen que eso es un mero símbolo y rebajan a Cristo a un mero símbolo. ¿No será eso diabólico? Pero eso es lo que ellos enseñan. ¿A qué se le llama doctrinas diabólicas? De demonios. Ahora, sacerdote, ¿usted realmente piensa que la Virgen María es madre de nuestro Señor y que merece respeto? ¿Es pura y santa, llena del Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y qué tal la doctrina de los protestantes que dice que es una prostituta y que es una mujer cualquiera? Cuando la Biblia dice, ustedes lo saben, Lucas 1:43, el 42 dice, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? 43. ¿Qué opina usted del Papa? ¿Realmente es el vicario de Cristo y es el que Cristo dejó? ¿Y qué tal la doctrina de que el Papa es el anticristo? ¿No será doctrina diabólica? ¿Usted no cree que cuando come el pan se cumple, que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna? ¿Y por qué los protestantes dicen que no hay que comerlo? ¿No será doctrina diabólica? ¿Y usted qué opina de la confesión? Que es doctrina de la iglesia. ¿De verdad cree que Cristo está perdonando los pecados en ti y en nosotros? ¿Y qué opina de los protestantes que dicen que eso es invento de hombre, que no hay que confesar con un hombre pecador, que ya ellos son salvos porque creyó en Cristo y tal? ¿No serán doctrinas de demonio para que la gente no se salve? Pues San Pablo estaba 100% convencido. Y para convencer a Timoteo, no le dice eso es lo que yo pienso. Dice, el Espíritu Santo lo ha dicho con toda claridad. Y si usted no lo cree, es problema suyo. En los últimos tiempos los hombres renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Pero va a venir el diablo con cacho y cola a enseñar esa mentira? No. Entonces,
por la hipocresía de embusteros. Hay maldad, hay falsedad, hipocresía, hipócrita, falsedad, engaño. Hipocresía de embusteros. A Pablo no le pesa el pulso para decir eso. O díganme, si no se refiere entonces a los protestantes que cambian la doctrina y que ustedes saben que la cambian toda, total. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? Pues si ellos tienen la verdad, entonces los de doctrina diabólica seríamos nosotros, porque ellos son los que tienen la verdad. Y seríamos nosotros los de doctrina diabólica, que estamos predicando cosas contrarias a ellos. Alguno de los dos. O ellos tienen doctrina diabólica o nosotros tenemos doctrina diabólica. Pero no es lo mismo. Versículo 6. Versículo 6. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Hay que explicarlo, hay que decirlo a los hermanos en la parroquia, ¿sí o no? Para ser un buen servidor del Señor. ¿Lo han hecho? O le dicen, son de los curas que dicen, eso es lo mismo, al fin y al cabo el mismo Dios. Vean, aquí San Pablo es claro, y ustedes y yo debemos tener todo el cuidado para no engañar. Y ahí entonces en el versículo 16, que lo recuerdo, que ya lo leímos hace rato, el versículo 16. Vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esa actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Esa es la tarea de la iglesia, ser columna y base de la verdad, para que todos conozcan las doctrinas de Cristo, la verdad, a sabiendas de que vendrá un tiempo en que la gente va a buscar doctrinas de demonios por gente hipócrita, farisea, que viene engañando a los demás y renegando de la fe, renegando. ¿Usted sabe qué significa renegar? Que antes creyeron, que antes eran católicos, que nacieron de entre nosotros y por su propia boca se condenan. Yo era católico, yo era. Bueno, padre, pero ¿y los que nacieron ya evangélicos? Bueno, que busquen las raíces. ¿De dónde venía su abuela? ¿De dónde venía su bisabuela? Y siga hasta Martín Lutero, de ahí para atrás. A ver si había un protestante en qué parte del mundo. No existía. Estamos en el 3, en el 4. En el 5, San Pablo nos da un caramelo. Primera de Timoteo capítulo 5, dos caramelos, 5:17 y 5:19. El 5:17, un caramelo para nosotros. Y el 5:19, un caramelo para el obispo. Los presbíteros. Presbíteros. ¿Cuáles son los presbíteros aquí? Ustedes. Los presbíteros Que ejercen bien su cargo. Que ejercen bien su cargo. Les está diciendo que no deben ejercerlo mal. Es como él lo está diciendo. Merecen doble remuneración. Y lo hacen bien, doble remuneración. Principalmente los que se afanan en la predicación. Los que preparan la predicación. Y se afanan por darle la predicación al pueblo. Que no se conforma con minifaldas. Que le dan predicación al pueblo. Y en la enseñanza. Y dan enseñanza al pueblo. Merecen doble remuneración. Para los obispos, versículo 19. Versículo 19.
No admitas, Obispos, otra vez. no admitas acusaciones contra un presbítero. Obispos, en la persona suya, monseñor, porque usted está el único aquí. No admitas acusaciones contra un presbítero. Los obispos no deben actuar a la ligera, aceptando acusaciones contra cualquier presbítero, porque me lo dijo el amiguito mío, o porque me lo dijo ¿cómo que se llama? El encargado de pastoral, o que me lo dijo no sé quién, o que me lo dijo. No admita acusaciones contra ningún presbítero, contra ninguno y ninguno, a no ser, a menos que estén avalados por 2 o 3 testigos. o sea que no debe ser chisme, que debe tener los pantalones en el puesto la persona que está haciendo la acusación y enfrentarlo y decir, esto es así, y no 1, 2 o 3 testigos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué le había pasado a Pablo? ¿Qué había experimentado Pablo? ¿Qué había visto? Algo, ¿no? Algo. Y hay obispos que actúan a la ligera. Yo fui a Encarnación, Paraguay. La gente había organizado, un padre había organizado la actividad. Iba más de 10.000 personas. Y de repente el obispo dio la orden de que no iba a la actividad. ¿No hay actividad? Y el padre, ay padre, qué pena, el obispo no da permiso. Yo ya estaba allá. Me faltaba, para el otro día, tenía que clausurar todo. ¿Por qué? Porque le fueron con chisme de que usted lo que hacía era pelear con los evangélicos. ¿Sí? Pues es inteligente, dile al obispo que vaya y que me diga dónde está el error, o que mande a alguien. Dios, listo, se fue. Monseñor, ¿por qué no va? No puedo, estoy ocupado. ¿Por qué no manda al vicario general y a otro? Mande 2 o 3. Dijo, pues está buena la idea. Lo voy a mandar. Porque de repente, ¿verdad? Puede ser un chisme. Lo mandó. Dimos la enseñanza. Al terminar, mire que el obispo necesita hablar con usted. Me fui. Monseñor, bendición, Dios te bendiga. Quiero pedirle perdón porque me habían traído chismes y yo di la orden de que usted no diera enseñanza. Pero mandé al vicario general y otros y me dijeron que había sido según la doctrina de la iglesia, según la palabra de Dios, que no había ningún problema. Perdóneme, padre. Perdóneme, pero uno como obispo también se equivoca. Pero gracias a Dios tuve la idea de mandar a alguien. Ay, es que ya está escrito. Es que ya está escrito. Fui allá a ¿cómo se llama eso? Maya de Barquisimeto, por allá por esa parte. Y un obispo, yo iba a una enseñanza y también estaba todo listo, y el obispo le llevaron chisme y dijo que esa actividad no iba, pero el padre era fuerte. Y el padre le dijo, monseñor, yo lo voy a dar, yo no me echo para atrás. ¿Usted por qué no me dijo antes? Ya todo está listo, mañana tenemos actividad. Pues allá le llego. Pues venga, monseñor. Y me dijo, padre, el obispo viene. Y le dije, perfecto, el obispo viene. Mejor para mí que un apóstol de Cristo me diga dónde está mi error, yo lo corrijo. Póngale usted que hay unas 2.000 personas. Full la iglesia, las bancas la habían sacado, estaban de pie. Y yo que iba a comenzar y venía el obispo ya. Entró. Él llegó aquí. Le paso el micrófono y le digo, monseñor, ahí está el micrófono. No vengo a hablar, vengo a escuchar, porque me han dicho muchas cosas de ti. Ah, padre, búsqueme una sillita al obispo y una mesa. Y tráigamele una Biblia. Le puso la silla, le puso la mesa, le puso la Biblia y retiró la Biblia para allá por un lado. La cruzó.
Y yo como aprendí a predicar la palabra, yo sin mirar quién está o si le gusta o no le gusta, sino predico la palabra y Dios y punto, comencé a predicar. Comencé a predicar, era de 8 a 10 y salíamos a un receso. Y yo le di de 8 a 12. Cuando terminé, me dijo, perdón, padre. Perdón, pero los curas me habían metido cizaña en la cabeza y venía furioso contigo. Y yo dije, yo lo enfrento, porque el cura me dijo que él lo iba a hacer. Y yo lo enfrento. Pero menos mal que dije, primero lo escucho. Padre, eso es lo que necesitamos en la iglesia. Ahora, aquí en la diócesis, todos los curas tienen que venir obligatoriamente y usted viene y nos da una enseñanza. Y les digo a los curas, tenían que ir. Y volví. Para la gloria de Dios, el día que yo fui a darle la enseñanza fue el público y tenían que ir los curas. Había uno de los curas que estaban en contra, había metido cizaña y estaba arrinconado por allá. Y resulta que había ido un pastor protestante y se metió y no sabía ni el uno que el uno era cura y el otro era pastor. Y los dos estaban ahí escuchando. Cuando yo dando la enseñanza y el pastor todo lo que yo decía me lo refutaba. Estaba ahí, al comienzo. Y después fue y me dijeron, mire, que hay un pastor. Le dije, perfecto. ¿Dónde está el pastor? 27 años de pastor. Perfecto. Pastor, ya voy a terminar. Déjeme terminar y debatimos. Pase aquí. Terminé la enseñanza y le dije, bueno, pastor, ahora sí venga. Agarró el micrófono y dijo, disculpen, yo venía a debatir con este hombre. Pero me di cuenta que conoce la palabra de Dios. Y yo no puedo refutar la palabra de Dios. Estar en contra de la palabra de Dios no puedo. Tengo 27 años de ser pastor y nunca había escuchado a un cura predicar la palabra de Dios. Y le dije, pero vamos a debatir que la gente está esperando. Dijo, no, yo con usted no debato. Terminó, lo fui y resulta que el cura era un señor mayor. Había sido rector de la Javeriana en Roma. Bueno, yo no sé cómo se llama allá en Roma, una universidad en Roma. Era jesuita. Bárbaro. Y tenía varios doctorados. Y llegó y me dijo, padre, me perdona porque yo fui uno de los que metí cizaña al obispo. Porque a mí me enseñaron, fue en la universidad, a puros conocimientos de Biblia, pero no vivencial. Y cuando yo llego y me paré allá, resulta que el pastor estaba al lado mío y todo lo que usted decía, el pastor refutaba antes de que usted lo mostrara. Y cuando usted lo mostrara en la Biblia, que el otro lo leía, el pastor quedaba... Y yo también quedaba igual como él. Y a mí no me lo enseñaron en la universidad, ni yo lo enseñé. Y vengo a verlo aquí. ¡Qué pena, padre! Y yo fui el que le dije al obispo que la Biblia no era para pelear y que usted venía a pelear con los evangélicos. ¿Sí? Si quiere, en el video está. Es el padre aquel que lee lo que el Papa me dio. Un padre flaquito, viejito. Cuando el Papa me dio la carta de misionero de misericordia, que está en latín y yo no sé latín, y él me lo leyó públicamente. Ese sacerdote. Pero el obispo fue sensato. A duras penas, no acepte acusación contra ningún presbítero, a menos que vaya acompañado de 2 o 3 testigos, o sea, aquellos que sean capaces de dar la cara y decir, esto es así, perfecto. Pero me pueden corregir los maestros de Biblia, porque yo no soy maestro de Biblia, yo soy un simple campesino que agarró la Biblia y mirando la doctrina de la iglesia, buscó a ver si era verdad o si había sustento en la Biblia, la doctrina de la iglesia, y al descubrirlo quedó extasiado y emocionado, dichoso y feliz al descubrirlo. Ese soy yo. Y luego dice, después de que dice no acepta acusación contra ningún testigo, contra ningún presbítero, ¿cómo es otra vez? No admitan acusaciones contra un presbítero. Contra un presbítero. Mire que está en singular. A menos que estén avaladas por 2 o 3 testigos. Ahora escuche lo que viene. Me pueden corregir lo de Biblia, yo no sé nada, pero aquí yo entiendo, a mi parecer. A los que incurran en pecado. Fíjense que ahí dice en plural.
Y él, cuando dice no admita acusación contra un presbítero, está en singular. A los que incurran en el pecado, a los, plural, otra vez. A los que incurran en pecado, repréndanlos públicamente. Yo, en mi ignorancia, creo que no está hablando del presbítero, sino de los acusadores del presbítero que lo están acusando ante el obispo sin tener pruebas, por dañar. Y dice que eso es un pecado y que el obispo debe reprenderlo públicamente, decirle en castellano, no sea chismoso. Es lo que yo entiendo. Si usted lo entiende de otra manera, pasemos la página. Pasemos la página. Y en el versículo, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. En el versículo 22, le da otro caramelo a los obispos. Yo, no, bájalo un poquito, padre, para que no me dé sombra, No te precipites. Monseñor, esto es para los obispos. En imponer. Otra vez. No te precipites. Otra vez. No te precipites. ¿Otra vez? No te precipites en imponer a nadie las manos. No le hagas partícipe de los pecados ajenos. Que un obispo, para ordenar a un sacerdote, no se puede dejar llevar por amiguismo, favoritismo o por otras cosas. No debe imponer las manos a nadie a la ligera, porque si ese presbítero actúa mal, él es cómplice a los ojos de Dios. Él es responsable, porque él está eligiendo los sacerdotes de la diócesis. Y por eso ustedes verán que hasta que el obispo nos diga ¿se ordena? No se ordena. Y por eso ustedes verán que hay sacerdotes que para ordenarse terminaron los estudios, duró medio año, duró un año, duró 3 años, duró 4 años, y Pablo le dice ¿cómo que llama? A Timoteo, hasta que no esté seguro no lo ordene. Punto. Nadie lo puede obligar. Y si lo va a ordenar, ahorita en San Antonio lo iban a ordenar, ahorita me dijeron, uno, y el día antes cancelaron la ordenación. El obispo tiene la potestad, porque él no se va a echar ese muerto encima. Pero es que hacen falta sacerdotes. Ordénenlo y todavía habrá falta sacerdotes. Tiene que mirar. Que no nos importa la cantidad, sino la calidad. Que sean hombres, como dice, y ya se lo vamos a leer, pero si no nos da chance, Pablo al otro hombre encargado, pastor de la iglesia, Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pero si nos da chance lo leemos. ¿Cómo debe ser un candidato a presbítero? Primera de Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Cómo tiene que ser un candidato para ser presbítero? Si no nos da chance, usted lo lee en su casa. Pero aquí vemos entonces cómo le dice que tenga cuidado, ¿no? Bueno, pasemos. Del 5, pasemos al... Ya viene entonces segunda de Timoteo. No, hay un 6, capítulo 6 y aquí está lo grueso. Capítulo 6, versículo 3. Bárbaro. Miren, hermanos, si ustedes me prestan atención en esto, ya, la palabra de Dios hará su trabajo. Palabras de nuestro Señor. Si no se atiene a los preceptos. Otra vez. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad,
y otro enseña otra cosa que no sea conforme a la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la piedad, es un ignorante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Otra vez? Es un ignorante. ¡Ay! ¿Otra vez? Es un ignorante. Es un ignorante. Aquí dice, está cegado. Es un ignorante, ¿quién? El que enseña otra cosa que no sea la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús le enseñó a los apóstoles se llama depósitos de la fe. Y porque enseña otra cosa que no es lo de Jesucristo se llama doctrinas diabólicas. Y el que enseñe otra cosa anda mal. Aunque sea cura, aunque sea obispo, porque Pablo se lo está diciendo a un obispo. Porque un obispo, por el hecho de ser obispo, se olvida de que tiene que ser fiel a la doctrina y que como yo soy obispo hago lo que a mí me da la gana. Aquí lo puede hacer. Pero cuando se muera tendrá que entregarle cuentas a Dios. Porque no es su empresa. Y no es lo que usted quiera. Usted simplemente es custodio de la doctrina. Por eso el Papa le dijo a los obispos de Alemania que quieren jugar con la doctrina: si ustedes quieren una iglesia donde se permita esto y esto y esto, no tienen para qué crearla. Ya existe y váyase con ellos. Pero la doctrina de la iglesia es esta. Yo aplaudo al Papa Francisco a esa respuesta. Pero está escrito. Se lo dice a los obispos. Léalo de nuevo, padre. Dice, Si alguno. y la doctrina, No, si alguno, el 3. el 3, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Le está diciendo a los obispos, no a los fieles, a los curas. Está cegado por el orgullo. Monseñor, tápese los oídos, por favor, un momentico. Tápese los oídos. Mire, una tentación que tiene que luchar el obispo siempre es contra la soberbia y el orgullo. Ese es el pecado común de los obispos: la soberbia y el orgullo. Y Pablo se lo dice a Timoteo y a Tito. En las dos cartas se lo dice. Y lo vamos a ver. Sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida. Tienen mucha inteligencia, pero corrompida. Tienen títulos y son doctores, pero tienen inteligencia corrompida. Y los hay dentro de la iglesia. Si alguien quiere reclamar, le reclama a Pablo. Eso no lo escribí yo. Que están privados de la verdad. Naguará. Curas y obispos privados de la verdad. Que piensan que la piedad
es un negocio. Que han convertido la piedad en un negocio, no solamente los curas, los obispos, también los curas. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Y si lo vemos, es un gran negocio la piedad, pero si la tomamos bien, porque nos vamos a ganar el cielo. Si la tomamos mal, Con tal de que se contente con lo que tiene. conténtense con lo que tienen. En la parroquia que lo mandaron, deje de ser tontos pensando que otra parroquia va a ser mejor. No, no hay parroquias malas. Si no, pregúntenme a mí. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. El problema del clero, querer enriquecerse, cuidado. Nada trajimos y nada nos llevamos. Mientras tengamos comida y vestido, Nunca nos va a faltar quien nos dé la comidita. Nunca nos va a vestir vestido. No sean mentirosos. Nunca. La gente siempre lo da por nosotros. estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse, Los que quieren enriquecerse, y esto en el ministerio sacerdotal, caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas llevan a la perdición, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. el infierno está lleno de curas que trabajan por plata. Porque la raíz de todos los males A la 1, a la 2, la raíz de todos los males, a las 3. es el afán de dinero. Dios nos libre. Dios nos libre. Si quieren, arranquen esas páginas de la Biblia. Y algunos, Atención, otra vez. y algunos, ¿Qué come Pablo que adivina? y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Sigue usted. Ahí termina la cita. Ahí termina. Pasa el 11. En lo que a ti te concierne, En lo que a ti te toca, eso es aquellos que caen en eso. Ustedes no. En lo que a ti te concierne, hombre de Dios, hombres de Dios, aquellos son desviados del Dios. huye de todo esto. Huye de todo esto, de las falsas doctrinas, de enseñar lo que a usted le dé la gana, del orgullo, de la soberbia y del amor al dinero. Practica la justicia, Sea justo con todos, sea justo con el obispo, sea justo con los compañeros, sea justo con el pueblo. la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Practica eso, deje que los demás se maten por las otras cosas. Pelea el buen combate de la fe. Hay que pelear ese combate de la fe. Conquista la vida eterna. Dale, sí se puede, conquista la vida eterna. Va, démoslo ahí. Pasemos a la segunda. Carta de San Pablo a Timoteo. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, como el tiempo es corto, podríamos leer el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 2, versículo 1, y después saltamos.
¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuando me has oído, ¿Cuándo no? ¿Cuánto? y cuanto me has oído, en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. La doctrina de la iglesia. Lo que me has oído decir a mí, agárralo, cuídalo. Y busca hombres de confianza y se lo da como un tesoro, de modo que la doctrina nunca cambie y no se dañe. Depósito de la fe. Repítelo aquí con esta cita. 4. Tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Que sean capaces de enseñar. Esa es la tarea. Vamos a llevar la doctrina sin cambiarla. Bien. En el capítulo 2. Pero viene el capítulo 2, versículo 14, para adelantarnos. Usted lo puede leer en su casa. En esta cita es donde algunos sacerdotes, para torear las escrituras y para no enfrentarse a la realidad del trabajo que tienen que hacer y de ponerle un pare a los que enseñan doctrina falsa, dice, es que la Biblia enseña que no hay que pelear con la Biblia. La Biblia no se hizo para pelear. Y lo dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mentiras. Y lo vamos a leer. Mentiras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, no dice eso, no engañen. Pero ahí dice que no hay que pelear. Bueno, pero vamos a ver de qué habla. Vamos a ver de qué habla. ¿Cómo dice aquí esta traducción? No dejes de enseñar estas cosas. No dejes de enseñar estas cosas, hay que repetirlas. Ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles. ¿Ve que Pablo dice que no hay que pelear? Pablo dice, eviten las discusiones, subrayen, inútiles. Siga. Que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Las discusiones inútiles. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí viene. Y como un fiel dispensador de la palabra de la verdad. No debe estar peleando en cuestiones inútiles, pero sí tiene que ser un buen conocedor de la palabra de la verdad, de la palabra de Dios. Esta traducción, ¿cómo lo dice? A ver, esta traducción. Esta traducción dice así: esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada. No de la Biblia, no discusiones de la palabra de Dios. No confundan una cosa con la otra. De palabras que no sirven para nada. Esa no es la Biblia. La Biblia sí sirve para mucho. Si no es para perdición de los que las oyen. Porque cuando usted discute y no es con la Biblia, es para perdición de los que lo escuchan, porque no queda nada claro. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado. Al contrario, procura presentarse ante Dios como hombre probado, que ha pasado la prueba. ¿Cómo? Como obrero que no tiene por qué avergonzarse. No tiene que avergonzarse de la palabra de Dios, ni de lo que enseña, ni de la doctrina, ni de la iglesia. Como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Esa sí es la Biblia. Fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas. Eso es lo que tiene que evitar, no la Biblia.
No confundan las palabrerías profanas, mundanas, con la palabra de Dios. Esta es en singular y es la palabra de la verdad, y esta es en plural, palabras profanas. Eso es otra cosa. Versículo 24. Versículo 24, Padre. Versículo 24. Aquí está. Y a un siervo del Señor, Le dice Pablo al obispo, y el obispo a todos los sacerdotes, y a un siervo del Señor, los sacerdotes, no le conviene altercar, sino ser... no le conviene altercar, ya vimos, sin la palabra de Dios. Con la palabra de Dios sí. Primero habla sin y después habla con. No le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios... Ya va, no me corra mucho, vamos corriendo mucho. A ver. Debe estar presto a enseñar y a corregir a los adversarios. Hay que corregirlos. No hay que quedarse con los brazos cruzados que digan todas las barbaridades que dicen y que nos quedemos callados. Hay que corregir al adversario, repitan. Que corrija al adversario. Ya. Corrija con mansedumbre los adversarios. ¿Hay que hacerlo o no? Sí, hay que corregirlo. ¿Para qué? ¿Para qué se debe corregir el adversario? Por si Dios les otorga la conversión, Por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. no conocen la verdad, enseñan doctrina de demonios, enseñan mentiras. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y usted tiene que enseñar al adversario para ver si un día quizás Dios le permita que se convierta y conozcan la verdad. ¿Cuántos protestantes hay en su parroquia que no conocen la verdad? Y a usted no le importa. Y esa gente, como esos que no conocen la verdad, están sometidos a Dios o al diablo. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Esa gente que no conoce la verdad, ¿a quién está sometida? Y volver al buen sentido, liberándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. ¿Dónde está el celo apostólico por la salvación de los protestantes? De los que no conocen la verdad, de los que enseñan doctrinas diabólicas, que el diablo los tiene cautivos a su voluntad. Y que no haya un sacerdote que busque la conversión por si acaso Dios les permite, ese trabajo no es mío, que conozcan la verdad y se escapen del lazo del diablo. Y el diablo dice a los curas, eso están en manos de Dios y se van con tu ropa al cielo. Y a los evangélicos también le dice lo mismo. Entonces, ¿para qué lo vamos? Hay pastoral para los borrachos, para los drogadictos, para los asesinos, para esto, para aquello. Hay estrategias para evangelizarlos. Y a los protestantes que están sometidos al diablo, cautivos a él, que no conocen la verdad y enseñan doctrina diabólica, ¿qué plan hay? Pablo le dice al obispo Timoteo, ¿qué pasa? ¿No se da cuenta que el diablo se está llevando la gente? ¿Y usted dormido? ¿Y usted callado? ¿Y usted que no quiere pelear? Porque la Biblia no se hizo para pelear. ¿Y no se da cuenta que vale la pena pelear para salvar almas? Y eso le toca a Dios. Usted simplemente predica la palabra del Señor y punto. Que no está en la Biblia.
Y por eso Pablo, ahora vamos al capítulo 3, y ahora vean ustedes el versículo 13, 3:13. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor. Vean ustedes, ¿qué pasa con esa gente que anda enseñando mentiras? Otra vez. Los pecadores y los impostores, los impostores, los que imponen cosas que no son. en cambio, irán de mal en peor. De mal a peor. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Y enseñando a los demás, se engañarán a sí mismos. Enseñando a los demás, se van engañando ellos mismos. Vente conmigo y serás salvo, se va con tu ropa, porque eso no hay que confesarse con nadie, no hay purgatorio, nada, eso nosotros solamente confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, aleluya, gloria al Señor, y serás salvo. Ya no hay pecado, somos libres de pecado, aleluya, gloria al Señor. Están engañados y engañan a otros. Sigue. Pero tú, sacerdote, obispo, permanece fiel a la doctrina. ¿Otra vez? Pero tú permanece fiel a la doctrina, que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. No solamente que aprendiste. San Pablo le dice al obispo que no, la doctrina no solamente se aprende, sino que debe ponerle un poquito más de la que está plenamente convencido. A ver, díganme, hermanos, díganme. En estos ejercicios espirituales, ¿qué he tratado de hacer? Decirle a ustedes la verdad, la doctrina de la iglesia, ya la conocen. Si no la conoce un cura, ¿quién la va a conocer? El defecto es no estar plenamente convencido. Y por eso muchos de ustedes yo le caigo gordo. Porque estoy plenamente convencido. Y porque estoy plenamente convencido lo digo abiertamente. Y no me importa quién esté o quién lo escuche. Si estoy diciendo mentira, que me corrijan. O corrijan a Pablo. Plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Se supone que usted, ya siendo cura, desde la niñez debe conocer las Sagradas Escrituras. Debe haber leído la Biblia muchas veces. Ellas pueden darte la sabiduría. Porque usted debe tener la sabiduría, y ellas le pueden dar la sabiduría que conduce a la salvación. Usted quiere ser salvo y quiere llevar a los demás a la salvación, y eso lo da las Sagradas Escrituras. Mediante la fe en Cristo Jesús. Creyéndole a Cristo y no a los hombres. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Sacerdote, Pablo le dice al obispo Timoteo, debe enseñar con las Escrituras. ¿Qué te pasa, Timoteo? Y para arguir. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para argumentarle a los protestantes. Yo creo que Cristo está en la hostia porque aquí lo dice Lucas 22, 19, Juan capítulo 6, versículo 21 en adelante. Yo creo en la confesión y argumento, porque Juan 20, 21 al 23, Jesús le dio la autoridad. Argumento. ¿Cómo van a decir que eso está prohibido? Está mandado por un apóstol a un obispo. Punto. Que usted no lo quiera creer es problema suyo y pregúnteme si me importa. Pero aquí está escrito. Toda escritura es útil para enseñar. ¿Cómo enseñan a los catequistas? ¿Cómo enseñan a los grupos de apostolado? ¿Con la Biblia? Útil para argumentar. Para corregir. Para corregir a los protestantes que están equivocados. Y para educar en la justicia. Y para educar en la justicia. A fin de que el hombre de Dios. A fin de que el hombre de Dios, que es el cura,
sea perfecto sea perfecto y esté preparado y esté preparado. Eso lo hace la lectura meditativa de la palabra de Dios. para hacer siempre el bien. Así se hace un cura de bien. Y el cura que no lea la Biblia es un cura de mal. De mal. Ya llegó el profesor y llegó y colocó examen final, 20 puntos que tienen que desarrollar. Primer punto, no responda el examen hasta leer la última pregunta. Segundo punto, ¿cómo se llamó la mamá de Jesús? Tercer punto, 5. Tercer punto, ¿cómo se llamó el papá de Jesús? Cuarto punto, ¿cómo se llamó la prima de la Virgen María? Y así fue colocando Y al final decía, si leyó completamente todo lo que estaba escrito, tal como se le dijo, hasta el final, entregue el examen y tiene 20. Si no respondió nada, si solo lo leyó. Y dijo, después de 2 minuticos de haberlo entregado, entreguen el examen. Y unos tontos estaban, como 5 nomás, entregaron el examen blanco. Y dijo, ustedes tienen 20. ¿Por qué? Porque leyeron que solamente tenían que leer hasta el final y no responder hasta que no leyera todo. Y al final decía, si ya leyó, tienes 20, si no has contestado nada. Obedeció lo que estaba escrito. Sacerdotes, así es la Sagrada Escritura. Lo único que tiene que hacer es leerla toda y cumplir lo que dice. ¿Qué decía? No responda nada hasta que termine de leerla. Ella hace su trabajo. Usted no tiene que hacer otra cosa. Listo, ya. Listo. Lea las Escrituras. Guste las Sagradas Escrituras. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.